ya puedo preguntarte por qué ya entiendes acerca de motivación. ¿Qué te lleva a realizar las conductas que los demás te orillan a hacer? Si pensabas que el efecto Ash solo pasaba en los años 50, déjame decirte que por eso es una teoría científica. Tiene el sello de replicabilidad, por lo que sigue pasando. Así, entre uno de los demás experimentos que han demostrado los mismos resultados, podemos citar el de Michael Rosander y Oscar Erickson, que trabajaron con usuarios de internet a los que les mostraron preguntas como ¿en qué ciudad se encuentra Hollywood?, junto con una gráfica que indicaba que la mayoría de otros usuarios señalaban que estaba en San Francisco y no en Los Ángeles, como debe de ser. 53% se conformaron con la respuesta mayoritaria incorrecta en por lo menos una pregunta. Menos que el 75% que se conformaron cuando menos una vez en los experimentos de Ash sobre la longitud de las líneas en los años 50. Pero de todos modos sigue siendo mayoría que muestra conformidad en una situación en particular. El deseo de estar en lo correcto y el deseo de ser aceptado por los demás nos orillan a caer en la conformidad. La otra es no tener mucho margen de opinión, sobre todo de estatus, como ya hemos visto. Y son características que tristemente nos motivan a caer en esa espiral de aceptación grupal, pero de inconformidad cognitiva. Y de esa manera vivimos desdichados de la misma. Como anunciamos en el video pasado, el por qué nos conformamos se puede deber a dos posibilidades. Una, porque buscamos ser aceptados a un grupo y por eso si se da la oportunidad de inclinarnos ante sus ideas, lo haremos para evitar un rechazo. Y la otra porque buscamos cierta información importante y que aceptamos como cierta. Estos dos conceptos de la influencia normativa y la influencia informativa que ya hemos visto por encima, destacaron la continuidad de los estudios posteriores de la conformidad de los años siguientes a los estudios de Ash. Entiéndase que la normativa es nuestra conducta de intentar agradar y la informativa es nuestra conducta por intentar estar en lo correcto. Las dos son adaptativas, porque ante un peligro es mejor seguir la corriente, lo que nos dice la influencia normativa. Agradarles a los demás, bien para obtener una aprobación y seguramente también más información te sonará familiar. Si vemos la espiral, observaremos que la influencia informativa ocurre cuando aceptamos la evidencia de la realidad que nos proporcionan los demás. De modo que la preocupación por la imagen social produce una influencia normativa. Por eso el deseo de estar en lo correcto produce influencia informativa y sabemos ya a estas alturas el uso de los esquemas. Así en nuestra vida diaria podemos saber que ambas ocurren al mismo tiempo, porque la conformidad es mayor cuando respondemos de manera pública frente a un grupo. Con seguridad esto refleja presión social. Por otro lado, ya hemos mencionado que la conformidad es mayor cuando nos hacen sentir incompetentes, dado que la tarea es difícil o cuando nos importa mucho estar en lo correcto. Eso es debido a la influencia informativa. Y también la búsqueda de tener la razón frente a los demás funge como presión social. Ahora bien, en otras ramas de las ciencias, para ser más específicos, en las neurociencias nos mostraron qué pasa con el cerebro cuando experimentamos conformidad, como en los estudios de Ash. A estudiantes se les colocaron un escáner de imágenes por resonancia magnética funcional mientras respondían preguntas luego de escuchar las respuestas de otras personas. Cuando los participantes se conformaban con una respuesta incorrecta, se activaban las zonas dedicadas a la percepción. Pero cuando iban en contra del grupo, se activaban las zonas asociadas con las emociones. Esto quiere decir que durante la influencia normativa se activa un área cerebral que muestra nuestra ansiedad por el rechazo social. Y con la influencia informativa se activa un área que se asocia con el juicio. Estos resultados nos muestran que la conformidad puede moldear en verdad las percepciones, como en la disonancia cognitiva. Es decir, es posible que la gente se conforme porque teme estar equivocada. ¿Y quién no? No los culpo. Un elemento más para entender la sugestionabilidad, que es un tipo sutil de conformidad, ya que es entendida como adaptación de nuestra conducta a nuestro pensamiento a las normas de algún grupo, lo que da función a un rol social, por así decirlo.
Ahora bien, aunque la ausencia de conformidad apoya la situación creativa a ciertos problemas, es cierto que los grupos prosperan cuando coordinan sus respuestas ante las amenazas. Y eso lo veremos más adelante con la cooperación, porque más allá de la conformidad por emitir las mismas respuestas, existe una lógica de apoyo a los demás, emitiendo las mismas respuestas, pero sin llegar a la conformidad individual, porque depende de la situación. Así, un ejemplo contemporáneo puede ser cuando pensábamos en la posibilidad de enfermarnos y adoptamos la seguridad percibida de encajar con el grupo mayoritario para así evitar infecciones masivas. Lo que debemos de entender correctamente es que nuestras acciones dependen no solo del poder de la situación, sino también de nuestro historial conductual, o sea, el cómo hemos aprendido, sobre todo a relacionarnos con los demás y vivir nuestras vidas incómodas, pero bellas y hermosas. Pero haciendo énfasis en todo lo que acabamos de decir, el legado más importante de la psicología social es mostrarnos cómo el poder ejerce influencia social sobre actitudes, creencias, decisiones y acciones. Básicamente todo nuestro comportamiento, y ayudamos a comprender nuestra susceptibilidad ante los grupos sociales. Lo álgido de todo es que esa influencia se puede observar en la conformidad, en el cumplimiento de órdenes y por el desarrollo de la conducta grupal. Y a ese conjunto le podemos llamar aceptación social también. Para poder entender la aceptación social nos podemos seguir apoyando de Ash, ya que nos dice que es evitar un rechazo potencial para asegurar una aprobación social y así buscar nuestra identidad en un grupo en particular y en los siguientes grupos que se puedan presentar. Al final es llegar a obtener una estabilidad personal, nuestro mayor anhelo en lo que más se pueda con una sociedad entera. Para concluir con este video solamente es hacernos la pregunta introspectiva. ¿Soy conformista? ¿Tenemos algo que ejemplifique que no caigamos en la conformidad? ¿Tenemos algo que nos demuestre cómo romper la conformidad? Pues estos mismos experimentos, como cada uno de los que te encuentres, para explicar la conformidad dan claros resultados que hubo personas que no se conformaron. Y ese es el detalle. Porque a partir de esta médula espinal que hemos construido en Código de Héroes, ya en estos 25 episodios, sutilmente fuimos argumentando que hay formas para no caer en la conformidad, porque en todos esos experimentos como ejemplos hubo gente inconforme, hubo gente que no caía en la influencia social, posiblemente sí en muchas circunstancias por la incomodidad cognitiva, pero hablamos que hubo personas que resistieron a una presión social y eso es difícil de realizar y más difícil de reconocerles. Esa gente que detectaremos como la minoría hicieron la diferencia. Con estos experimentos y con los que veremos más adelante en temas de obediencia, nos apoyamos para decir que por eso los buenos son pocos, los buenos son menos. La minoría así es la que hace los cambios importantes para una mayoría y a costa de esta. Y esas personas prontamente las conoceremos como héroes y heroínas porque han hecho algo muy difícil de conseguir, algo muy difícil de hacer, de demostrar, por ejecutar un comportamiento que no es común, un comportamiento que lucha contra quienes intentan beneficiarse para su propio fin, perjudicando a los demás incluso. Poco a poco iremos vislumbrando cómo conseguir esa identificación, esa libertad y esa superación de problemas, no solo personales, sino también sociales, porque bien incumbe en nuestra satisfacción por el hecho de vivir en una sociedad que bien puede tener un grado de conformidad, pero que sea grata y digna para todos o una mayoría, pero no socavada y denigrante. Esa es nuestra búsqueda de identificación social. Esa identidad la podemos nombrar también como libertad. Una libertad de ser reconocidos por lo que somos, por lo que podemos realizar y demostrar. Por ejemplo, ir en contra de sistemas sabiamente, ir en contra de poderosos, ir en contra de personas que nos quieren manipular para un beneficio propio y a veces perjudicándonos incluso de manera no intencionada. Pero claro, todo esto lo iremos reparando con una visión crítica y disciplinada y que mediante la némesis de la obediencia prontamente explicaremos cómo con una visión analítica. Y para todos aquellos que no estén de acuerdo, que casi siempre es una mayoría, nos manifestamos inconformes luchando contra todos aquellos que forman una apatía social, es decir, contra todos aquellos que son egoístas, que son inequitativos y que son indiferentes a los más vulnerables. He de ahí toda esta serie de videos, porque bien consecuentemente no nos gusta ser minoría. Sabemos que siempre buscamos aprobación por una mayoría, pero eso es natural,
Por eso decimos que siempre buscamos esa identidad y es lo que nos da una sensación de libertad. Una libertad posible de tomar decisiones que obviamente sean benéficas para nosotros, pero haciendo énfasis que mejor para que en el paso no perjudique a la mayoría. El asunto es hablar de eso. ¿Qué tan motivado estás para no cometer esos errores? Para no caer en la manipulación social o simplemente para ser diferente, pero con identidad. Para el siguiente video puntualizaremos en estas minorías, como las que conforman este humilde canal. Pero ejemplificando esa individualidad, cabe recordar que esto no es para todos. Solo algunos pocos pueden compartir este conocimiento porque lo saben entender. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Por eso recuerda que el conocimiento se comparte.